Bienvenidos a este encuentro diario con la salud, su médico en casa. Aquí estamos todos los días en vivo y en directo para que conversemos de diferentes temas, enfermedades que son muy presentes o que son muy frecuentes en la población, otras no tanto. Por eso estamos todos los días en un horario en directo, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde, para que puedan participar con sus inquietudes. Pero saludamos también a quienes nos acompañan en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. El tema del que vamos a hablar hoy es una enfermedad que está muy presente en la población, es de alta incidencia. 50 millones de personas en el mundo la padecen. Estamos hablando de epilepsia. La epilepsia, bien sabemos, se manifiesta con convulsiones. Pero para conocer un poquito más de esta enfermedad, veamos lo siguiente. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por 2 o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad, y a veces se acompañan de pérdida de la conciencia y del control de los esfínteres. Ocurren síntomas temporales, como pérdida del conocimiento o la conciencia, y alteraciones del movimiento, de los sentidos, incluyendo visión, audición y gusto, estado de ánimo u otras funciones cognitivas. Y por supuesto nos preguntamos cuáles pueden ser las causas de esta enfermedad. El 60% más o menos de la población tiene sus orígenes o la causa es genética. Existen otras causas, de eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Además, cómo se diagnostica esta enfermedad y cuál es la población que más desarrolla epilepsia en el mundo. Estamos hablando de niños, de jóvenes o de adultos. Así que los invito para que se pongan cómodos, participen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para eso estamos en directo, 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana. También tenemos una línea de larga distancia gratuita, 018 5150 15. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos para que resolvamos todas las inquietudes que tenemos alrededor de una enfermedad como la epilepsia. Su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en directo para hablar de epilepsia, una enfermedad que afecta alrededor o cerca de 50 millones de personas a nivel mundial. Y no solamente están nuestras líneas telefónicas para que participen, pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor José William Cornejo Ochoa. Él es neurólogo clínico, además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín. Qué gusto que nos acompañe hoy en Su Médico en Casa, sobre todo con un tema tan importante y de tanta prevalencia a nivel mundial. En el caso nuestro, doctor, ¿qué tan común es o frecuente es la epilepsia? Aquí en Colombia se han hecho varios estudios, incluso en Medellín, algunos estudios nacionales, y la prevalencia oscila entre 1 a 2% o 10 a 20 por cada 1000 personas o habitantes. Es decir, es una prevalencia que es más común que incluso países industrializados, en parte relacionado con algunas condiciones de atención en la parte obstétrica, en la nutrición, el embarazo, entre otros. Es un porcentaje bastante alto, doctor. Y cuando hablamos de las personas que desarrollan esta enfermedad, el tipo de población, ¿estamos hablando de niños, de jóvenes, de adultos? Las edades más frecuentes son en la infancia y la etapa de adultez tardía en las personas mayores. Son los 2 periodos de la vida donde más frecuentemente se presenta la epilepsia o las epilepsias, que son varios tipos de epilepsia. En los niños, con mucha frecuencia, se presenta por razones de tipo genético o familiar, como ya usted lo decía, es un porcentaje significativo del 60%, y el resto corresponden a formas adquiridas relacionadas con el parto, con las anomalías durante el desarrollo cerebral en el feto
con infecciones durante el embarazo o infecciones posterior al nacimiento, incluido también el trauma de cráneo o algunas infecciones parasitarias, por ejemplo, como la cisticercosis. Es decir, hay una multiplicidad de causas secundarias o de orígenes secundarios para la epilepsia, pero la forma más común es la forma genética familiar. Ahí estamos hablando entonces de las causas, doctor. Usted hablaba de traumas y cuando hablamos de traumas, ¿una epilepsia se puede generar por una caída y un golpe en la cabeza, por ejemplo? Sí, un trauma de cráneo severo, donde la persona tenga pérdida de conciencia prolongada, que haya hemorragias dentro del cerebro o se generen defectos o cavidades dentro del cerebro y se van a generar secundariamente áreas epileptogénicas o que dan origen a descargas epilépticas y una secuela posterior puede ser la epilepsia secundaria. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la epilepsia, una enfermedad de mucha incidencia en nuestra población que afecta a 50 millones de personas en todo el mundo. Seguramente ustedes tendrán muchas inquietudes. Si conocen algún caso, los invito para que participen en directo a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018 51 50 15. Ustedes tienen la palabra, son los protagonistas en este espacio y para eso estamos, para que juntos aprendamos. Doctor, hablemos un poquito de esos signos o señales de advertencia para detectar que una persona padece o sufre de epilepsia. Sí, la crisis epiléptica es una descarga de grupos de neuronas o neuronas que de alguna área del cerebro que se van a expresar como algunas manifestaciones, signos o síntomas que pueden ser motores, dependiendo del área donde esté la descarga, pero también pueden ser sensoriales, síntomas sensitivos en otras partes, en diferentes partes del cuerpo, o algunas sensaciones extrañas, puede haber incluso algunos signos que observan las personas, como deglutir, como pasar saliva, chupetear. ¿Se pueden ahogar? En las crisis generalizadas puede ocurrir que la salivación genere alguna obstrucción para la respiración, por eso en esos casos hay que poner al paciente en la postura lateral para que su saliva drene y no genere obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Y precisamente sobre ese tema, doctor Cornejo, quiero preguntarle más adelante, porque a lo largo de muchos años hemos visto pues, muchos pacientes con epilepsia que sufren ataques de epilepsia, muchos de ellos pues hasta en la calle. Ahora, ¿qué hacer frente a un ataque de epilepsia cuando no conocemos bien la enfermedad? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Es muy importante que ahorita hablemos de eso, doctor, porque antes saludamos a Elena, que se encuentra en el barrio 12 de octubre. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches. Sí, señora, ya su médico está en casa. Sí, muchas gracias. Mira, mi sobrino de 38 años, hace 2 años le hicieron la cirugía de epilepsia. Él ahorita está muy bien, pero puede repetir. ¿Después de la cirugía? Sí, con el tiempo le puede volver a repetir. ¿Y tiene 38 años? Sí, y hace más de 2 años que le hicieron la cirugía y él está muy bien, no le volvió a dar ninguna convulsión. Elena, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y sobre todo que es una pregunta muy interesante, doctor, porque está hablando de la cirugía claro, que existe es una para la buena epilepsia. Pregunta. En Antioquia y en las instituciones universitarias en Antioquia estamos en un muy buen nivel de desarrollo para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. De hecho, en Antioquia hacemos cirugía de epilepsia y hay algunos tipos especiales de epilepsia que son remediables quirúrgicamente. Y obviamente el pronóstico depende del tipo de epilepsia que se interviene quirúrgicamente. Por ejemplo, hay epilepsias como la del lóbulo temporal, no sabemos el tipo de epilepsia que tiene el sobrino de la oyente, sí, pero en estos casos la posibilidad de repetir es muy remota, ¿o no? Es más remota porque usualmente si la cirugía fue bien planeada, programada, indicada, el resultado es excelente. Obviamente se espera al menos 5 años con tratamiento, porque el tratamiento no se retira de manera completa al principio, para considerar que haya una posible curación. Pero es que hay muchas opciones quirúrgicas para diferentes tipos de epilepsia secundaria. Por ejemplo, los niños por displasias, o sea, áreas de mal desarrollo cortical, también hacemos cirugías.
algunas formas de epilepsias muy severas, también se puede hacer algún tipo de cirugías que alivia las crisis, así no las desaparezca completamente. O sea que el riesgo de recurrencia puede existir, pero en la medida en que pasen más años sin crisis, la probabilidad es menor de recurrencia. Ya saben entonces, la epilepsia, existe cirugía para la epilepsia, esto es parte de ese tratamiento, pero existen otro tipo de tratamientos, no sé si farmacológicos, doctor, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a Marta, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, Marta. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Gracias, muy gentil a usted. Buenas noches, doctor. Buenas mucho noches. gusto. Mire, yo tengo una preguntita para usted. A mi hija tenía unos 35 años y una niña profesional le mandaron un electroencefalograma aquí en Bogotá. Entonces ella fue a una clínica donde la enviaron por la EPS y allí apenas le colocaron todos los electrodos y todos los cablecitos, etcétera, etcétera, le comenzaron unas convulsiones terribles, le suspendieron ese examen, entonces ella quedó internada en esa clínica, pero le daban hasta 20, 40, 60 convulsiones al día, pero de una manera ya que, mejor dicho, hasta los otros pacientes gritaban, ayúdenla, ayúdenla, pero nadie podía hacer nada, ni nadie hizo nada, ni nunca me le dieron nada. Al cabo del tiempo, mi hija se fue duró como 3 meses en esa clínica ya botada sin que nadie le hiciera nada. Entonces ya después le dieron salida y pues, pero medicamentos para epilepsia nunca le dieron ni nada. Ahora pues ella no vive aquí en Bogotá y a veces me llama y me dice, ay mami, está tratando de darme otra vez esos ataques, ¿yo qué hago? Entonces yo quería preguntarle, doctor, ¿sería causa de ese electroencefalograma? ¿Sería que le conectaron una corriente que no era? ¿Sería que ella me dijo que apenas le habían conectado eso, había visto con sus ojos cerrados, pero una cantidad de luces terribles, claro, y que de ahí para acá, y a veces me dice, mamá, me dio eso. Entonces, imagínese, doctor, sin ninguna nada, porque esa clínica no salió después con nada, ni la EPS, nada. Marta. Inclusive que el neurólogo era muy grosero, muy atrevido. Marta, vamos a ver entonces qué nos dice el doctor Cornejo. Gracias por su inquietud. Además es muy importante porque usted está hablando de una posible causa que ya el doctor nos dirá si sí o no es a raíz del examen que le practicaron, doctor. No, el electroencefalograma es un estudio no invasivo, es decir, no hay razón para que se asocie el inicio de sus crisis a la realización del estudio. Además, el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que se basa en el análisis clínico. El electroencefalograma es una ayuda diagnóstica que puede ayudar a corroborar, especialmente si se registra mientras están teniendo las crisis, se va a poder documentar cambios electroencefalográficos. ¿Qué se le puede recomendar entonces a esta paciente, doctor, antes de ir a la pausa? Lo que pasa es que no todas las crisis son epilépticas, hay crisis que son no epilépticas, entonces habría que ver en ese caso si posiblemente no sea una verdadera crisis epiléptica, sino una crisis que se llama crisis, pseudocrisis. Entonces realmente ahí es muy importante el juicio del clínico, del neurólogo que la esté evaluando. Y lo más importante que quede claro, doña Marta, en la ciudad de Bogotá, es descartar que la causa de estas convulsiones o de esto que ha desarrollado su hija tenga que ver con el examen que le practicaron. En Su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa. Hoy estamos hablando de la epilepsia, una enfermedad que hay que prestarle atención. ¿Cómo se diagnostica? Lo decía ahorita el doctor, es un diagnóstico clínico. ¿Cómo es el tratamiento y cómo es el manejo de un ataque de epilepsia o de las convulsiones? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, 1 minuto nomás, y enseguida regresamos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día. Estamos hablando de la epilepsia. Sobre este tema, tomemos nota de estos datos que son muy importantes. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son confusión temporal, un episodio de mirada fija, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos como miedo y ansiedad. Busca ayuda médica inmediata en cualquiera de los siguientes casos. La convulsión dura más de 5 minutos. La respiración o el conocimiento no retornan una vez que termina la convulsión. Se produce una segunda convulsión de inmediato.
tienes fiebre alta, sufres agotamiento por calor, estás embarazada, tienes diabetes o sufriste una lesión durante la convulsión. No existe una cura para la epilepsia, pero en la mayoría de los casos los medicamentos pueden controlar las convulsiones. Y antes de recibir a Cristóbal, doctor, es importante que hablemos de ese tratamiento. O sea, no solamente existe la cirugía como una alternativa para algunos pacientes, también hay medicamentos. Sí, claro, la cirugía es para un grupo pequeño, usualmente que es resistente o refractario, pero la mayoría de los pacientes pueden tener una calidad de vida si el médico selecciona con mucha precisión el tipo de medicamento apropiado para el tipo de crisis que tenga. Eso es muy importante y además que se le adecue la dosis para evitar efectos secundarios. Pero un porcentaje importante se puede lograr un control de las crisis y de las recurrencias y una calidad de vida satisfactoria. Bueno, por fortuna. Cristóbal, bienvenido. ¿De dónde nos llama? De aquí de Medellín, del barrio Calasanz. Gracias por estar con nosotros en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Bueno, realmente la niña a los 4 años convulsionó y le dictaminaron epilepsia. Sí. Y ella tuvo tratamiento por 3 años. Después de esos 3 años, de unos exámenes que le hicieron, le retiraron la droga y hoy en día esa niña tiene 31 años y no ha vuelto a presentar síntomas. Pero me preocupa que cuándo se le puede volver a presentar eso o si ya quedó sana totalmente. Gracias, Cristóbal, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Es una buena pregunta porque permite mencionar o aclarar que hay algunos tipos de epilepsia, especialmente algunas que se presentan en la infancia, que pueden tener una evolución hacia la curación, prácticamente hacia la remisión. Por ejemplo, hay una epilepsia que es una epilepsia que se llama rolándica o de espigas centrotemporales, que aparece alrededor de los 4 años, 5 años. Hay otras epilepsias benignas de la infancia, hay epilepsias de ausencia, juvenil o infantil, sobre todo las juveniles también, que pueden tener una vida después de la adolescencia sin crisis, de tal manera que, y el resto de la vida. O sea que no todas las, por eso cada caso es individual y se va a analizar de manera particular, pero por fortuna hay muchos casos como las de la hija del televidente que tienen una evolución favorable y que tienen buen desempeño académico, buena actividad personal y familiar y sin problemas comportamentales. Doctor, antes de despedirnos, recomendaciones finales en relación, por ejemplo, rápidamente, porque ya nos queda pocos segundos, ¿cómo debe ser, cuál debe ser nuestra reacción frente a un ataque de epilepsia de alguien que nos toque, por decirlo de alguna manera? Hay 2 tipos. Hay unas crisis donde la persona tiene una pérdida de contacto, se queda inmóvil, hace algunos movimientos de chupeteo, por ejemplo, o algunos movimientos de una extremidad, o algunas sacudidas que muchas veces son sin afectar demasiado, ser tan dramáticas. Sí. Y hay otras donde puede ser un cuadro dramático, un episodio dramático, con movimientos generalizados, caída al suelo. En cualquiera de los casos hay que evitar que se accidente. Digamos, una ruptura de contacto por unos pocos segundos, 10, 15 segundos, puede implicar un accidente para un niño o para un adulto, o una crisis generalizada, también pueden tener fracturas, o ocurrir accidentes, sobre todo cuando conducen vehículos, por ejemplo, tener inconvenientes. En ese caso, el control clínico regular con su médico tratante, la adherencia al tratamiento, una selección adecuada de los medicamentos es lo fundamental. Gracias. Recordemos que tiene tratamiento. Muy bien. Doctor, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Bueno, gracias por acompañarnos, pero es un tema que continuará, por supuesto, porque quedan muchas inquietudes. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.